La dinastía Qing, de origen manchú, que había entrado a gobernar China en 1644, había gozado de un gran bienestar, había logrado extender el territorio de China hacia la parte occidental, quedando el territorio prácticamente como lo conocemos hoy. Y realmente en el siglo XVIII vemos un florecimiento de la economía, de la cultura en general. Pero al inicio del siglo XIX empezamos a ver signos de decadencia. La relación con las potencias europeas empieza a cambiar. Estas potencias lideradas por Gran Bretaña, que ha logrado avanzar en su proceso de industrialización y que tiene ahora mayores exigencias para conseguir materias primas, para incrementar su comercio. Por eso vamos a ver cómo a partir del siglo XIX hay una presión muy grande sobre el imperio chino. Quieren que se acabe el sistema de cantón que había prevalecido precisamente para controlar el comercio con los extranjeros y lograr también tener un impuesto por ese comercio. Lo que quieren ahora es extenderse, salirse de Cantón y empezar a comerciar en otros lugares de China, abrir nuevos puertos a la presencia extranjera. Para lograrlo, usan precisamente toda esa tecnología militar que China no conoce todavía y que por eso, cuando vemos el enfrentamiento armado, cuando el gobierno británico hace caso a sus comerciantes y decide que China tiene que abrirse más. En esas famosas guerras del opio de 1839 a 1842, vamos a ver la derrota estrepitosa de China ante una Gran Bretaña fuerte militarmente y económicamente. Esto va a tener repercusiones enormes en la economía china, en la vida de los chinos y en el papel que juega la administración Qing. ¿Por qué? Porque los británicos utilizaron el opio precisamente para poder cambiar la balanza comercial que estaba a favor de China. El opio empieza a permear en todos los ámbitos de la sociedad china y eso va a ser un elemento que el gobierno Qing va a considerar como altamente nocivo. Está debilitando a la sociedad china. Los imperialistas británicos van a seguir presionando, van a enfrentarse otra vez a China en 1860, después a fin de siglo, y lo que vamos a estar viendo es cómo China tiene que aceptar no solamente tratados desiguales con Gran Bretaña, sino con otros países que van a seguir la misma línea. Y China se va a dar cuenta, el gobierno Qing se va a dar cuenta de que está a merced de los extranjeros. Esto va a ser muy importante, va a tener repercusiones que el gobierno Qing no esperaba. Empiezan a haber rebeliones internas, una de las más grandes, la rebelión Taiping, en donde el liderazgo absorbe tanto elementos tradicionales como elementos de la cultura occidental. Va a ser un gran reto para el gobierno Qing y solamente utilizando a líderes de origen chino que trabajaban para la administración como Chen Kuo-fang, como Li Hunyang, va a poder derrotar en 1864 la rebelión Taiping. Pero no solamente es esa rebelión, también hay otras rebeliones como la Nien, como los de los separatistas musulmanes en el noroeste de China. Entonces todo eso está debilitando la dinastía. Ese grupo de letrados que trabajaban para el imperio a nivel local, a nivel provincial y a nivel de todo el imperio, se van a empezar a dar cuenta de que esa debilidad de la dinastía Qing lo que está haciendo es debilitar también esa función que tenía como veladora de sus intereses.
Entonces ellos empiezan a cambiar, empiezan a asimilar la cultura occidental, empiezan a pensar que hay una necesidad de cambio dentro de la sociedad, dentro del gobierno chino. ¿Qué es lo que vamos a ver entonces? Que se van a empezar a alzar voces que piden una reforma política, como esa reforma que se intenta hacer en 1898, en donde el letrado Kang Youwei trata de convencer al emperador de que es necesario llevar a cabo una reforma. Sin embargo, va a ser una reforma fallida. Y eso va a hacer que otras fuerzas empiecen a trabajar por el cambio. Fuerzas que son más radicales, fuerzas que se van a conocer como revolucionarias. Un hombre, Sun Yat-sen, que realmente no estaba dentro del ámbito chino. Él había crecido y se había formado en escuelas de chinos de ultramar, en la colonia de Hong Kong, que era colonia británica. Y realmente no tenía una base de poder dentro de China, pero él empieza a trabajar precisamente para lograr fondos, para que en el exterior se conozca esa posición que tiene de la necesidad de un cambio político dentro de la sociedad china. Las condiciones se van a dar después de que esa famosa rebelión Boxer de 1900, que en un principio apoyaba a la dinastía Qing, y que trataba de expulsar a los extranjeros, pues finalmente va a ser aplastada completamente por las fuerzas unidas de las potencias europeas. Y entonces es cuando la dinastía Qing se va a dar cuenta de que necesita llevar a cabo cambios. De 1901 en adelante empieza a llevar cambios en la administración. Después se empieza a prometer que va a establecer una asamblea nacional, pero todo esto se va dando muy rápido. Llega un momento en que las élites chinas, poderosas políticamente y económicamente, van a empezar también a trabajar por el cambio. Eso va a ser muy importante. Además, vamos a ver cómo líderes militares como Yuan Shikai, que trabajaba dentro del gobierno Qing, pero que estaba pendiente de ver cómo se iban dando las cosas, también se da cuenta de que se tiene que dar un cambio, pero ese cambio tiene que estar dirigido por él. Por eso vamos a ver una conjunción en donde Yuan Shikai empieza a negociar con los revolucionarios y finalmente todo el escenario es propicio en 1911, en cuando se da un levantamiento y provincia tras provincia empieza a desconocer al gobierno de la dinastía Qing. Vamos a ver cómo en 1912 se establece una república. Una república que va a ser una república que tiene bases endebles. ¿Por qué digo esto? Porque vamos a ver cómo Sun Yat-sen, que no tenía, como decíamos antes, una base de poder dentro de China, tiene que ceder la presidencia a Yuan Shikai. Yuan Shikai, que lo único que desea es tener poder, y un poder cada vez mayor. Vamos a ver cómo en ese periodo de 1912 a 1916, Yuan Shikai quiere centralizar el poder. Quiere finalmente establecer una nueva dinastía. Combate a las fuerzas de Sun Yat-sen, que ahora se han aglutinado en un partido político, que es el Partido Nacionalista o Kuomintang. Finalmente, en 1916, muere Yuan Shikai y se viene un periodo de desintegración territorial en China. ¿Por qué? Porque sus jefes militares que había puesto en cada una de las provincias empiezan a establecer sus propios gobiernos. Ellos son los que empiezan a recolectar los impuestos, todos los ingresos en sus territorios y poco le llega al gobierno central. El gobierno central solamente va a servir para dar presencia en el exterior, para tomar decisiones en cuanto a lo que se va a hacer en política exterior. Dentro de China, cada uno de estos jefes militares está gobernando en su territorio. Esto va a ser terrible para China. ¿Por qué? Porque vamos a ver cómo empieza a minarse cada vez más el ánimo de la gente
La gente se siente explotada, la gente siente que no tiene un gobierno que la pueda proteger. Es por eso que se están gestando movimientos, como el famoso movimiento del 4 de mayo de 1919, en donde vamos a ver cómo estudiantes, profesores y gente de toda la sociedad empieza a aglutinarse en la Plaza Tiananmen. Empiezan a pedir que el gobierno chino realmente defienda sus intereses en el exterior, a raíz de que en el Tratado de Versalles las colonias que eran alemanas en China pasan a poder de Japón. Esto va a ser muy importante porque también va a llevar dentro una revolución cultural, un rechazo a la tradición, una nueva literatura que se fija más en lo que le está sucediendo al pueblo, a la sociedad china. La década de los 20 va a ser una década muy importante porque vamos a ver cómo se forma un partido comunista. Un partido comunista que va a ser organizado precisamente por los emisarios del gobierno ruso, que después de la revolución de 1917 logra que se empiece a dar una organización en la que la meta que se tiene es que la revolución se vaya a todo el mundo, que en cada uno de los países susceptibles de que haya revolución se dé un movimiento revolucionario. Por eso mandan a China emisarios, se forma el Partido Comunista Chino en 1921 y después están pensando en la necesidad de formar un frente unido entre el Partido Comunista Chino y el Partido Nacionalista. Sun Yat-sen va a aceptar este frente unido porque necesita ayuda económica, necesita ayuda para formar un ejército con el que pretende unificar nuevamente a China. Este Frente Unido en un principio va a funcionar. Borodin, el emisario de la Unión Soviética, va a ayudar mucho a Sun Yat-sen para reorganizar al Partido Nacionalista para que realmente sea un partido político que funcione. Pero ¿qué pasa? Que Sun Yat-sen muere en 1925. Y otro líder, mucho más joven, con una gran ambición política, empieza a descollar. Chiang Kai-shek. Chiang Kai-shek, que él está unido a grupos del bajo mundo como la Banda Verde de Shanghái. Un hombre que empieza a presionar a los capitalistas chinos para que le den financiamiento. Por eso vamos a ver que en 1927 Chiang Kai-shek da un golpe en contra de los comunistas chinos, rompe el Frente Unido y finalmente logra establecer un gobierno nacionalista en la ciudad de Nanjing. Ese gobierno, en un principio, va a lograr cierta unificación. Y digo cierta unificación porque varios de los caudillos militares hacen una negociación con Chiang Kai-shek y no son derrotados militarmente. Chiang Kai-shek lo que quiere es tener un poder personal. Centraliza prácticamente todo lo relativo a la administración del gobierno. Al mismo tiempo, ¿qué es lo que vamos a ver en la década de los 30? Que ese Japón que ha logrado modernizarse, ese Japón que ahora tiene una estrategia de expansión por todo Asia Oriental, Asia Sudoriental, está presionando cada vez más al gobierno chino. Ya en 31 se había apoderado de Manchuria en el norte y ahora a partir de 37 se lanza con la guerra en contra de China. Aquí vamos a ver otra vez cómo se empieza a negociar para establecer un segundo frente unido entre nacionalistas y comunistas para hacerle frente a la amenaza japonesa. Pero lo que vamos a ver es cómo Chiang Kai-shek sigue hostigando al Partido Comunista Chino. Chiang Kai-shek logra sacar a los comunistas chinos del sur, de esas bases que habían establecido en el sur, y después de la larga marcha de 1934-35, los comunistas chinos logran llegar a Yan'an en el norte. Aquí vamos a ver cómo los comunistas chinos empiezan otra vez a organizarse, a establecer bases. Vamos a ver también cómo este líder Mao Zedong empieza a tener un papel protagónico dentro del movimiento comunista chino. ¿Qué es lo que van a hacer los comunistas chinos?
además de establecer sus bases, en donde ellos inmediatamente empiezan a llevar a cabo todas esas políticas que benefician al campesinado y que tratan de acabar con el dominio de los terratenientes. Al mismo tiempo, ellos están llevando a cabo toda esa adoctrinación política de los campesinos. Esto va a ser muy importante porque lo que vamos a ver durante la guerra sino-japonesa, que dura hasta 1945, es un fortalecimiento de los comunistas chinos en el norte. La gente se da cuenta de que ellos están combatiendo a los japoneses utilizando el método de guerra de guerrillas. Al mismo tiempo, están viendo cómo las bases se están expandiendo desde el norte hasta el centro de China. En tanto, ¿qué es lo que está pasando con el gobierno nacionalista? Se está deteriorando durante la guerra. Tiene que salir de la ciudad de Nanjing porque los japoneses están arrasando con toda la costa china. Se refugia en la ciudad de Chongqing y ahí establece políticas para atraer a los empresarios. Esto funciona en un principio, pero después vamos a ver cómo la economía se va deteriorando cada vez más. Estados Unidos, cuando ya la guerra sino-japonesa entra dentro del escenario de la Segunda Guerra Mundial, le va a dar mucha ayuda al gobierno de Chiang Kai-shek, no así a los comunistas chinos. Pero ni esto va a servir para fortalecer al gobierno nacionalista. Lo que vamos a ver cuando termina en 1945 la guerra y Japón es expulsado de China y de todos los territorios que había ocupado, vamos a ver a un gobierno nacionalista que empieza a tomar las riendas otra vez de las ciudades, a quedarse con todas las propiedades que habían acaparado los japoneses. Vemos cómo la inflación va a ser un elemento muy importante para que el gobierno nacionalista pierda cada vez más el apoyo de la población. Esto va a ser realmente un golpe para el gobierno nacionalista. En tanto, ¿qué hacen los comunistas? Empiezan a partir de 46 a negociar con los nacionalistas para establecer un gobierno de coalición. Pero al mismo tiempo están organizando un ejército para enfrentarse a los nacionalistas. De 46 en adelante vamos a ver ese enfrentamiento entre las fuerzas nacionalistas y las fuerzas comunistas. Finalmente, el escenario va a estar a favor de los comunistas chinos. Vamos a ver cómo desde el norte, donde tenían sus bases, empiezan a avanzar por toda la costa, por todas estas provincias del centro, acorralando cada vez más a las fuerzas nacionalistas. ¿Y qué es lo que hace Chiang Kai-shek? Él sabe que ya tiene la guerra perdida. Entonces, empieza a hacer todos los preparativos para irse a establecer a la isla de Taiwán. Isla de Taiwán que había permanecido 50 años como colonia japonesa y que había vuelto a manos de los nacionalistas en 45. Empieza a establecer su base ahí y cuando ve que ya está todo perdido, trata de buscar la ayuda de Estados Unidos, que se niega a darle esa ayuda. El 1 de octubre de 1949 vamos a ver a un Mao Zedong fortalecido políticamente y en la Plaza Tiananmen va a proclamar el establecimiento de la República Popular China, un gobierno liderado por el Partido Comunista Chino. Entonces, a partir de ese momento, vamos a ver dos gobiernos. El gobierno nacionalista que se establece en Taiwán y el gobierno del Partido Comunista Chino que se establece en todo el continente. Este va a ser una victoria enorme para el Partido Comunista Chino, pero también un gran reto, porque a partir de ahí va a tener que gobernar toda China. Él estaba acostumbrado a gobernar en el campo y no tenía experiencia para gobernar las ciudades. Entonces, bueno, eso va a ser un gran reto, porque ahora, bueno, tiene que ver cómo va a administrar todas las ciudades. Y lo primero que va a hacer, pues va a ser cambiar la capital de la ciudad de Nanjing a la ciudad de Beijing. Y desde ahí, bueno, vamos a empezar a ver más tarde cómo empieza a organizar
este gobierno, a pesar de que va a sufrir la hostilidad internacional.